Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Em, Efectivamente, esta es la segunda sesión del curso dedicado a explicar un poco los fundamentos básicos de la geometría morfométrica aplicada en especial, en particular, al estudio taxonómico de microalgas y más en particular todavía a las diatomeas. Pero, como decía ayer, como recalcamos en bastantes ocasiones, los métodos que estamos explicando y de hecho utilizaremos ejemplos extraídos de otras ciencias, no son exclusivamente aplicables a microorganismos, sino que históricamente y actualmente también se están aplicando a una gran espectro, una gran variedad de organismos distintos, porque se ha comprobado que, bueno, pues que suponen un avance importante en la objetivización de los criterios taxonómicos, ¿eh? Es un problema histórico que ha ido atravesando el devenir de la biología, de la taxonomía, el problema de cómo, de alguna forma, cuantificar la forma, ¿eh? La forma, que es un carácter taxonómico evidente para muchos organismos. Bueno, pues el problema que existía hasta ahora, como explicábamos ayer, era cómo delimitar de forma cuantitativa, objetiva, los límites morfológicos entre morfotipos, entre demes, entre poblaciones, entre especies, en el caso de que estuviéramos a ese nivel taxonómico. Bien, pues la geometría morfométrica, como estamos viendo, como vimos ayer, pues es una herramienta que permite, mediante la transformación de los caracteres morfológicos de de un organismo en, en números, esos números se pueden ser objeto de un tratamiento estadístico posterior y por lo tanto poder realizar sobre ellos pruebas, test estadísticos que nos delimiten y que nos confirmen la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre poblaciones, entre demes, entre morfotipos, entre especies, entre... La parte teórica quedó más o menos clara ayer y hoy vamos a dedicar esta segunda sesión a explicar un poco algunos programas que pueden ser utilizados a este efecto. Si han explorado un poquito por internet lo que se sabe ahora mismo de esta materia, pues habrán dado cuenta de que existe una gran variedad de eh, programas disponibles a tal efecto. Algunos más simples, otros más complejos, algunos de pago, otros gratuitos, algunos de libre de, de, configurados para determinadas plataformas informáticas, por ejemplo para Windows, para Linux, para Unix, etcétera. Algunos integrados dentro de otras suites informáticas más amplias, como puede ser el lenguaje de programación R o Python o C o Java, etcétera. Yo de los que conozco, los más sencillos, los más simples, los más asequibles a lo que podemos pretender utilizar durante este curso, pues los he encontrado les voy a compartir la pantalla para que vean dónde estamos. Si acceden a la carpeta compartida, que ya de la cual disponen todos, pues ya ahí ya verán que tenemos algo de material subido, ¿eh? Tienen, por ejemplo, las dos presentaciones de diapositivas que vimos ayer, por si las quieren volver a repasar. Esta es la primera de ellas, la que se llama aquí gm.ppt, y la otra pequeñita dedicada, si se acuerdan, a la aplicación de estos métodos al género con fonema, es esta otra que tienen ahí puesta. Eh, Hay de entre las múltiples herramientas que se pueden descubrir por la red dedicadas a este tema, evidentemente existen muchos pues, cursos y tutoriales, pero no he encontrado nada similar o nada que nos
que nos puede ser útil específicamente a los psicólogos, a los alcohólogos que estén interesados en este tipo de herramientas. Por lo tanto, yo creo que este curso les puede ser útil a ustedes. Existe una página ya bastante antigua, ya bastante veterana, que se llama, voy a buscarla aquí, es que es quizás una de las páginas pioneras en este asunto de la geometría morfométrica, que es la creada por el profesor Rolf, que se les presenté ayer. Una página que ya data de los años 90, que se ha ido, bueno, pues actualizando, añadiendo más recursos, y es una página, bueno, pues una especie de Wikipedia de la geometría morfométrica, para que me entiendan. Aquí hay un montón de recursos y de enlaces, contenidos, documentos interesantes, que todos ellos, que les animo, si tienen tiempo, pues a que exploren más en detalle. Yo solo les voy a hacer referencia a las partes más interesantes para nosotros, que son estas que tienen aquí en el menú de la izquierda. Por ejemplo, si vamos aquí a Bibliography, pues aparecerán algunos documentos, algunos ya se los presenté yo ayer, en esos libros, en esa bibliografía recomendada que les presentaba ayer en la presentación de ayer, de la sesión de ayer. Aquí tienen, por ejemplo, un glosario que está, bueno, evidentemente la página está en inglés, pero yo creo que es un inglés muy técnico, entonces no creo que haya problema en entender los conceptos principales. Este glosario está particularmente bien redactado para repasar un poco la terminología que veíamos ayer, de la diferencia que había entre, por ejemplo, landmarks, semi-landmarks, la transformación de preajustes, etc. Aquí tienen un poco de información actualizada, pues de cursos, congresos, eventos relacionados con la geometría morfométrica, que ha devenido a ser un submundo dentro de la biología y de las ciencias afines a la computación y a la ecología computacional, etcétera. Pero nos vamos a centrar sobre todo en la página, en la subpágina que pone programas, software. Y aquí van a ver, pues también organizado por apartados, pues un montón de recursos. Yo no he tenido tiempo de explorar todos ellos, pero vamos, si les animo a que echen por lo menos un vistazo, porque aquí hay un montón de información que puede ser útil para nosotros. La parte de programas está dividida en las diferentes utilidades o las diferentes fases del proceso de análisis taxonómico mediante geometría morfométrica. Por ejemplo, aquí en la parte de adquisición de datos tienen algunos de los programas que ya les he yo descargado previamente para que no se tengan que tomar la molestia de hacerlo. Los tienen aquí en la carpeta compartida. ¿Vale? Si van aquí a TPS, aquí dentro de TPS, y les pido que si no lo han hecho, pues ya aprovechen estos minutitos iniciales introductorios de la sesión para que se vayan descargando por lo menos esta carpeta, porque es la que vamos a utilizar en el curso, ¿de acuerdo? Mi idea, yo voy a ir haciendo una serie de procedimientos, y mi idea, les sugiero que si tienen la posibilidad, pues que me vayan haciendo al mismo tiempo que yo, es decir, simultáneamente, los procesos que yo voy a ir haciendo con mi computadora. Por eso les pido que por de pronto, si pueden hacerlo, se descarguen inicialmente esta carpeta. Después utilizaremos quizás algún otro archivo, pero por lo menos esta carpeta, ¿de acuerdo? Para ir instalándonos este programa y poder explicarles con más detalle cada uno de los archivos que tiene, las funcionalidades que nos permite este primer programa TPS, ¿de acuerdo? En cualquier caso, alternativamente lo pueden descargar directamente de aquí. Son todos estos programas que tienen aquí los enlaces a los accesos directos para
aquellos que lo quieran hacer así. Y aquí tienen, por ejemplo, una serie de tutoriales en forma de vídeos de YouTube que pues un poco vienen a recoger también una especie de mini cursillo de unos pocos minutos de cómo se instala el programa, cómo se opera con los diferentes archivos que tiene, etcétera. ¿De acuerdo? Y además de TPS, que es el primer programa, TPS digamos es el primer programa que surgió hace ya incluso varias décadas, me atrevería a decir, y es el programa que, si ustedes consultan un poco la literatura científica de investigadores, de científicos que hayan utilizado este tipo de herramientas, pues posiblemente es de los más utilizados, incluso actualmente, porque se ha ido actualizando y añadido en diferentes complementos, diferentes módulos, un programa como van a ver de estructura modular, es decir, no hay que descargarse totalmente todos los subprogramas que tiene, porque no todos ellos son útiles por lo menos para nosotros. Y con este programa pues se permiten hacer cosas muy diversas, desde aplicaciones muy básicas de simplemente captura de puntos, es decir, la obtención de coordenadas de landmarks para su posterior tratamiento estadístico, hasta realizar sin necesidad de acudir a otro programa un análisis estadístico completo de los taxones que están siendo analizados. Nosotros no lo haremos así, vamos a utilizar TPS únicamente para la captura de puntos, para la captura de coordenadas de landmarks, ¿de acuerdo? Porque yo en particular me siento más cómodo analizando los datos con otro programa que veremos después, porque estoy más acostumbrado a él y lo entiendo mejor como representa los resultados en forma gráfica, los resultados del análisis de geometría morfométrica. Además de programas de adquisición de datos, aquí tienen a la izquierda pues análisis de coordenadas de contornos, que también hablaremos un poco al final de la sesión de esto. Programas dedicados exclusivamente a, una vez obtenidas estas coordenadas, cómo se reinterpretan, ¿no? Cómo se analizan estadísticamente. Aquí tienen una serie de mini programitas muy pequeños pero muy útiles para hacer, por ejemplo, análisis multivariante de coordenadas ya transformadas. Aquí tienen los que manejen R, pues que sepan que tienen aquí una sección de módulos de paquetes de R que utilizan o que se pueden utilizar para hacer geometría morfométrica. Suites integradas de geometría morfométrica, que también existen varias propuestas aquí en este sentido. Bien, bueno, tutoriales, ¿verdad? No nos vamos a detener porque esta página es casi es infinita para navegar sobre ella. Y les reitero mi recomendación de que si tienen unos minutos después del curso, después de esta sesión, pues la exploren un poco para que vean un poco el contenido tan vasto y tan bien organizado que tiene esta página de SV Morphometrics del profesor James Rolfe. Nosotros vamos a utilizar como hoy vamos a dividir las sesiones prácticas de hoy y mañana en dos partes. Primero vamos a aprender hoy va a estar dedicado a una de las dos ramas de la geometría morfométrica que veíamos ayer, que es el uso de hitos de landmarks o bien de semi-landmarks, ¿de acuerdo? Es decir, los puntos que establecemos en estructuras homólogas a lo largo de la variabilidad interna que recorre a las poblaciones, en este caso poblaciones algales, como vamos a utilizar unos programas específicos que van a permitirnos determinar por el usuario la posición de esos puntos homólogos o análogos, por lo menos, y cómo vamos después a trabajar sobre esos datos recogidos, esas coordenadas, para poder hacer
algún tipo de inferencia estadística que nos permita llegar a una conclusión de tipo taxonómico, ¿de acuerdo? Mañana, por el contrario, vamos a hacer, en el fondo es el mismo análisis, pero en vez de utilizando coordenadas, vamos a utilizar directamente análisis de contorno, con una herramienta aparte que no hemos visto hasta ahora. Me reservo la explicación para mañana, que es el análisis elíptico de Fourier, ¿de acuerdo? Sin más preámbulo, vamos a comenzar a trabajar un poco con el programa, si les parece, el programa TPS. Yo, como les decía ayer, tengo que utilizar un simulador de Windows porque mi computadora es un sistema Ubuntu, es un sistema Linux. Algunos programas, la verdad es que no lo he probado, no he tenido tiempo, pero sospecho que muchos de los programas que vamos a utilizar realmente no es necesario hacer correr los programas en un emulador, sino que posiblemente funcionen directamente en Windows y en Linux, y también posiblemente en Mac, cosa que no les sé decir seguro porque no dispongo de este sistema operativo, pero seguramente con este tipo de interfaces que permiten hacer simulaciones tipo Wine o tipo Crossover, pues posiblemente estos programas de tipo Windows también corrieran en este tipo de sistemas operativos, pero no se los puedo asegurar. Creo que en el caso vamos a hacer la clase en este entorno virtual. Me imagino que ya se han descargado por lo menos la carpeta TPS, que es la primera que vamos a utilizar. Yo la tengo, si no recuerdo mal, aquí. De acuerdo, que aquí ven pues un poco los programas que ofrece esta suite de geometría morfométrica, de los cuales no vamos a utilizar todos, sino solamente los más básicos, los que nos permiten por de pronto obtener coordenadas de landmarks o de semi-landmarks. El primer programa que vamos a utilizar es el TPS útil W. No sé si lo ven aquí. Voy a intentar, no sé muy bien cómo hacerlo para ampliar. Bueno, yo creo que no hace falta, se ve bastante bien. TPS útil W32, ¿de acuerdo? Es un instalador, entonces ya saben cómo se maneja esto en Windows. Tienen que instalar este archivo. Yo ya lo tengo hecho, pero bueno, lo repito el proceso para que vean cómo se hace. Es el típico proceso de instalación que no tiene más misterio, ¿de acuerdo? Entonces se supone que ya tenemos nos crea un acceso directo en el escritorio que vamos a utilizar para empezar a trabajar con este programa, ¿de acuerdo? Este primer programa TPS útil 32W, o mejor dicho W32, W como dicen ustedes, 32, es un programa que siempre no es un programa de geometría morfométrica en sí, simplemente es un programa, como su nombre sugiere, de utilidades, pues de transformación de archivos, transformación de variables, ¿de acuerdo? Es simplemente un paso preliminar que deberemos hacer para empezar a trabajar ya propiamente dicho con los archivos gráficos con los cuales vamos a trabajar en directo. La primera operación que tenemos que hacer con este programa es construir un archivo a partir de imágenes que nos hayamos descargado o que hayamos obtenido nosotros con el microscopio. Yo he pensado que una buena opción para utilizar cada uno que puede utilizarlas, evidentemente, las imágenes con las que esté trabajando en este momento. Yo voy a trabajar con unas imágenes de diatomeas que las tienen también en la carpeta compartida, ¿verdad? Las tienen exactamente aquí, en la carpeta que se llama Brachyshira. Brachyshira
Los que no sepan mucho de diatomeas, pues les digo que es un género de taxonomía. Inicialmente parecía que era un género muy poco politípico, es decir, muy poco polimórfico, pero nos estamos dando cuenta a medida que vamos explorando la diversidad dentro de este género Brachyphylla, que es un género bastante más complicado de lo que parecía inicialmente, cosa que, por cierto, suele darse bastante frecuentemente en otros muchos géneros de diatomeas. Entonces, aquí en la carpeta que se llama Brachyphylla, pues hay unas 20 o 30 imágenes que he obtenido yo recientemente, aparte de unas muestras de lagos ácidos de los Pirineos, una cordillera cantábrica, una cordillera que está en el norte de España y que tiene unos lagos de naturaleza muy ácida y por lo tanto susceptibles a albergar poblaciones grandes de este género, que como saben es un género bastante acidófilo, y bueno, las células de los frústulos, las valvas de Brachyphylla tienen este aspecto, ¿vale? Son ya fotos. No me voy a detener, a no ser que tengan interés, en la parte de la adquisición de las fotos propiamente dichas, porque ya me imagino que ese paso ya lo, lo, lo saben hacer ustedes, y además depende mucho no solo del microscopio que utilice cada uno, sino también evidentemente del software que utilizan para capturar las imágenes y para su tratamiento digital posterior. Eso podía incluso dar pie a un seminario específico sobre el tema, pero voy a dar por supuesto que todo el mundo dispone para su trabajo de una colección de imágenes ordenadas por carpetas y subcarpetas, en las cuales tenemos representados imágenes, ilustraciones de los taxones con los cuales queremos trabajar, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a utilizar estas imágenes de Brachyphylla, pero esto que voy a explicar es evidentemente aplicable a no solo a cualquier tipo de diatomea, sino a cualquier microalga o a cualquier organismo realmente. Cualquier cosa en general, genéricamente, que seamos capaces de fotografiar e ilustrar en una imagen bidimensional, de tal forma, de tal suerte que todos los individuos fotografiados compartan estructuras o características comunes, pues son susceptibles de ser analizados mediante este tipo de metodologías. Evidentemente, si estoy trabajando con diatomeas, necesito que todas las imágenes tengan la misma orientación. Me refiero a que yo no puedo combinar en un análisis de geometría morfométrica imágenes obtenidas en visión valvar y a la vez en visión conectiva. Ya saben que las diatomeas, cuando hacemos un recorrido con el microscopio por una preparación, el mismo taxón, la misma especie, la podemos encontrar en dos visiones alternativas. La vemos de cara, ¿verdad? De cara, o la vemos de perfil. Por cuestiones de la geometría interna de la propia célula o del propio fústulo, hay algunas especies que tienden a caer preferentemente de una forma u de otra. Es una cuestión meramente estadística y que responde más bien a la forma que tiene el propio frústulo, la propia diatomea. Es un poco de sentido común. Si es un organismo eminentemente plano, evidentemente por una cuestión de mera estadística va a tender a caer sobre el curoobjetos, que es donde hacemos la preparación microscópica, más frecuentemente en visión valvar, que es como la vemos esta imagen ahora, que en visión conectiva o pleural, que es como si la viéramos de perfil. En este caso, pues de cada 100 imágenes, pues 95 las vamos a ver en visión valvar y solamente 5 en visión conectiva. Hay otros géneros que, por la misma razón, porque tienen unas dimensiones pervalvares muy amplias, mucho más que las otras dos dimensiones, pues
van a tender a aparecer en las preparaciones microscópicas mucho más frecuentemente en visión conectiva. Me estoy refiriendo sobre todo, pues por ejemplo, a géneros de céntricas que ustedes conocen, tipo Melosira, tipo Aulacosira, que es muy difícil, muy raro verlas como vemos esta Brachypsera aquí en esta imagen, verlas en visión valvar. A veces se da la causalidad de que acontece desde esta perspectiva, pero lo normal es que aparezcan en nuestras muestras en visión conectiva, ¿no? Formando esos filamentos, esos tubitos, ¿verdad?, que aparecen en las preparaciones microscópicas. En cualquier caso, necesitamos que los individuos fotografiados dentro de la población que vamos a estudiar, que vamos a analizar, estén ilustrados desde la misma perspectiva. Si nos quedamos con visión valvar, todas las imágenes tienen que estar en visión valvar. Si nos quedamos con la visión pleural o conectiva, todas las imágenes tienen que estar fotografiadas en esa misma imagen, porque no podemos combinar visiones diferentes por razones también evidentes, porque en ese caso no todos los individuos compartirían las mismas estructuras que vamos a aprovechar para disponer sobre ellas las coordenadas de los landmarks que necesitamos para hacer el análisis de geometría morfométrica. Evidentemente también, esto no hace falta aclararlo, descartaremos a aquellos individuos que aparezcan fragmentarios, que aparezcan desenfocados, que aparezcan solapadas varios fragmentos, varias valvas, varios individuos entre ellos y que no nos permitan apreciar bien los individuos. Yo ese proceso ya lo he hecho, es decir, desde que se recorre la preparación microscópica fotografiando individuos un poco así de forma mecánica al azar, ¿verdad?, hasta que se obtiene este tipo de imágenes, hay un proceso intermedio que no me detengo en explicar, pero yo creo que todo el mundo, a poco que hayamos trabajado con microalgas, todo el mundo lo hemos hecho, ¿no?, que es, pues evidentemente, descartar estas imágenes que no nos sirven para su posterior análisis, recortar la fotografía original, que es lógicamente mucho más amplia de lo que estamos viendo ahora en esta imagen, hasta que encuadramos o recortamos la imagen del individuo que queremos analizar, mejorar digitalmente la imagen en el caso de que fuera necesario, aumentando el contraste o eliminando el color, etc. Bueno, es una serie de procesos que doy por hecho que todo el mundo puede hacer, y si no, bueno, pues en el caso de que sea necesario me preguntan, lo vemos un poquito en la sesión de mañana, pero yo creo que no es necesario. El caso es que tenemos aquí esta colección de individuos del género Brachypsera. No he distinguido aquí, aunque en algunos casos es evidente, los casos en los cuales aparecen individuos formados por un frústulo completo, es decir, por dos valvas superpuestas una a la otra, y aquellos casos en los cuales aparece solo una de las dos valvas, porque a efectos prácticos de geometría morfométrica ambos casos son iguales, ¿eh? La única diferencia que vamos a ver es que en algunos individuos vamos a ver que el borde del individuo es mucho más marcado, mucho más oscuro, mucho más negro, una línea negra muy gruesa. Eso no es fiable al 100%, pero eso es un indicativo de que el frústulo está completo en este individuo, pero ya saben que por el tratamiento químico que sufren las muestras antes de poder elaborar la preparación microscópica, en muchos casos las dos valvas del frústulo se van a desencajar y van a quedar separadas en la preparación. Esto yo apostaría que es un frústulo completo, sin embargo esto tiene todo el aspecto de ser una valva suelta de otra valva que está, pues, en la preparación o no, o quedó en la muestra original, ¿eh? En cualquier caso, eso no nos importa a nosotros, porque simplemente no vamos a atender ese tipo de detalles, sino que vamos a establecer los puntos para determinar los landmarks, atendiendo simplemente a caracteres ultraestructurales que podemos ver en este tipo de imágenes, tanto en un caso como en otro, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienen
una serie de imágenes, todas ellas del género Brachysira, pero repasando un poco toda la población o todo el conjunto de imágenes que hemos hecho, pues aquí saltan a la vista diferencias evidentes, ¿no?, que nos hacen sospechar la presencia de cosas diferentes. No me atrevo a decir taxones diferentes porque no lo podemos saber, pero precisamente por eso queremos analizar la forma que tienen estos individuos con un poquito más de detalle para ver si todo es lo mismo, es decir, todo recorre, hay un espectro continuo de variación desde los más grandes, desde los individuos más grandes a los más pequeñitos, o si bien, por el contrario, podemos reclasificar las fotografías que hemos obtenido en varios grupos a los cuales podemos asignar una identidad taxonómica diferente, ¿no? Aquí ven pues individuos más lineales, más capitados, más rostrados, más largos, más estrechos, etcétera. Bien, pues para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un archivo. Vamos a ir a la primera opción de este programa que nos permite construir un archivo de tipo TPS. Es el formato interno que reconoce o que lee este programa a partir de imágenes, ¿vale? Seleccionamos esa opción y vamos a decirle que como input, como entrada de esa opción, vamos a elegir el directorio, la carpeta donde tenemos almacenadas esas muestras. Simplemente con que elijamos un archivo de los que tenemos en esa carpeta es suficiente como para que el programa reconozca dónde está el resto de imágenes almacenadas que queremos analizar en nuestro estudio, ¿vale? Entonces aquí ya está recogida esa información. Ya sabe que todas las fotografías que vamos a analizar están en esa carpeta. Tenemos que generar también un archivo de salida, que va a ser el archivo donde va a almacenar las coordenadas de los puntos que vamos a ir digitando en las imágenes. Como archivo de salida, pues voy a decir que lo voy a guardar en el escritorio para poder localizarlo mejor después. Un archivo que se llama BRAC, que es el código de unidad de 4 letras del género de Brachysira, pero cada uno que ponga el nombre que estime oportuno, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora va a crear un archivo de tipo texto en el escritorio donde va a almacenar posteriormente las coordenadas de los puntos que establezcamos sobre cada una de las imágenes de diatomeas de esa carpeta. Vamos aquí a Setup. Aquí nos permite, si por la razón que fuera no nos interesa incluir alguna de las imágenes porque hemos comprobado que están rotas o que están defectuosas por cualquier razón, pues la deseleccionamos de ese listado que aparece ahí y quedaría excluida de posteriores análisis, ¿de acuerdo? Podemos ordenarlas por nombres, se supone, ¿verdad? En fin, cuando estamos conformes con la selección, pues damos a crear y nos va a crear ahí, como ven, un archivo de extensión TPS. Lo abrimos, evidentemente ahora está vacío, simplemente tiene como información el path, el camino que lleva a cada uno de los archivos de las imágenes singulares en particular, pero de momento pone que hay 0 landmarks, LM igual a 0 por cada una de las imágenes, como es lógico porque todavía no hemos dispuesto ningún punto sobre ninguna imagen, ¿de acuerdo? Este programa lo podemos cerrar de momento y vamos a instalar otro que este ya sí que sí es el que nos permite digitar los puntos, los landmarks sobre las imágenes, que se llama TPS-DIG, ¿de acuerdo? 2.
TPSDIG2 W64, eso significa que es para plataformas de 64 bits. Entonces lo instalo. De acuerdo, y ahí, aquí ya nos aparece el icono de acceso directo a este programa. Vamos a abrir el archivo que hemos creado con el otro programa para que podamos ir incluyendo dentro de él las coordenadas de los puntos que vamos a ir estableciendo sobre las imágenes. Entonces vamos a File, fuente de entrada, Import Source, un archivo que es el archivo BRAC que yo he creado para este género. Y inmediatamente nos aparece el primero de los archivos. En el caso de que hubiéramos ordenado alfabéticamente el listado de archivos, pues nos aparecería el archivo con el primer archivo en orden alfabético. ¿Vale? Normalmente están numerados o codificados de alguna forma que podamos encontrar cada archivo si nos hace falta de manera lo más inmediata posible. Vemos la imagen. Si se dan cuenta, hasta ahora no he hablado nada ni de resolución de la imagen, ni de tamaño, ni de escalas, ni nada, porque decíamos ayer, si se acuerdan, que una de las ventajas, bueno, una de las características más bien, porque puede ser también una desventaja, de los análisis de geometría morfométrica es que prescindimos de la dimensión escala, es decir, del tamaño del individuo, porque solo nos interesa detectar diferencias o semejanzas en cuanto a la forma, incluyendo en forma estructuras anatómicas internas o externas, es decir, del contorno que aparezcan en los individuos que queremos clasificar. En algunos análisis les enseñaré cómo hacerlo. Sí que puede ser interesante incluir información sobre el tamaño del individuo. Son individuos que en principio están fotografiados a 1000 aumentos con el objetivo de 100, el objetivo de inmersión. Normalmente ya saben que en la literatura científica, por lo menos para los diatomólogos, es costumbre ilustrar las diatomeas cuando publicamos libros o artículos, cuando publicamos láminas, que los individuos aparezcan con un aumento de 1500 veces, de 1500x. Pero en principio esa información del tamaño no nos importa, porque solo queremos detectar, como les decía antes, diferencias relativas exclusivamente en cuanto a la forma. Para empezar a digitar los landmarks, primero tenemos que, atendiendo a la estructura que estamos viendo, pensar un poco y decir, bueno, ¿cuáles son los caracteres en función de lo que yo sé previamente del género o de lo que yo he visto en mis fotografías que más variabilidad presentan? Yo, viendo un poco la población general que yo he fotografiado y cuyas imágenes están ahí en esa carpeta, yo diría que, lo hemos visto además, los individuos parecen variar en cuanto a tamaño y sobre todo en cuanto a la forma del área central. El área central, que es un carácter particularmente importante en muchas diatomeas penadas de muchas naviculáceas como esta, y en particular también para el género de Brachypsida. Entonces se me ocurre por lo menos establecer unos landmarks iniciales que delimiten el tamaño apical y transapical total de la valva. Esos serían los 4 primeros landmarks que se me ocurre establecer. Para establecer ya los puntos, vamos aquí a la opción de digitar puntos y establecemos un primer punto ahí. Si no tienen activada esta opción, yo les recomiendo que activen, ahí ven una especie de almohadilla, ¿verdad? Actívenla, yo ya la tengo activada, porque eso me permite saber el orden de los puntos que yo voy estableciendo, cosa que es muy importante porque
aquí el orden sí que es relevante de cara a la posterior interpretación de los resultados, ¿eh? Es decir, no es lo mismo empezar por abajo que por arriba, que por... Cuando se establecen varios landmarks hay que seguir siempre el mismo orden en todos los individuos. Yo creo que es evidente por qué, ¿no? Porque si no estaríamos confundiendo estructuras a lo largo de la población que estamos analizando, lo cual es evidentemente repercute negativamente en la interpretación y en el análisis posterior de los resultados. El segundo landmark puede estar perfectamente ahí. Si se dan cuenta, yo estoy poniendo los puntos en la línea negra que delimita el contorno de la valva. Aquí depende un poco de escuelas. Yo tengo esa costumbre, pero puede ser también buena opción ponerlos justo fuera del área que cubre la fotografía del individuo, o justo dentro. Es decir, cualquiera de las formas es correcta siempre que seamos consistentes. Es decir, si decidimos poner el punto justo en la línea negra que delimita el contorno, pues hacerlo así siempre para este y para todos los individuos que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Depende mucho de cómo hayamos obtenido la imagen. No es muy buena idea combinar imágenes tratadas de diferente forma o obtenidas de varios microscopios, por la razón que estamos viendo, porque no siempre quedan ilustradas de la misma forma las poblaciones, pero tampoco sería muy problemático hacer esto, combinar, porque muchas veces no nos queda más remedio que combinar imágenes procedentes de diferentes fuentes o tratadas de diversas formas. Estos dos primeros puntos, estos dos primeros landmarks, nos delimitan la dimensión axial de la valva, la transapical quedaría delimitada con un tercer punto aquí y un cuarto punto aquí, que serían los extremos de los puntos de mayor curvatura, ¿verdad? Donde veo yo que la valva alcanza la mayor anchura del individuo que yo estoy viendo en la imagen. Estos puntos son homólogos en todas las células que yo voy a analizar, es decir, son verdaderos landmarks. La respuesta es que sí, porque todos los individuos que yo voy a analizar, los he visto antes cuando estaba pasando las imágenes en la carpeta, todos tienen una valva y todas las valvas tienen una mayor altura o longitud, si quieren, y una mayor anchura. Eso es común a todas. Por lo tanto, si es una estructura común, es una estructura homóloga y yo lo puedo identificar como un verdadero landmark, un verdadero hito cuyas coordenadas voy a analizar después. ¿Qué más caracteres me interesa capturar de esta imagen? Pues otra estructura que es común a todas las imágenes que voy a ver es el RAFE, ¿verdad? El RAFE, que es este surco central que atraviesa en las diatomeas rafídeas la superficie de la valva y que atraviesa todo el frústulo, toda la valva, de hecho, toda la sílice hasta llegar a la célula propiamente dicha. Y que, como es común, pues también puedo delimitar, por ejemplo, como aprovechando que tiene dos ramas y que la distancia entre el tamaño del nódulo central, la distancia entre los extremos proximales del RAFE, pues también puede tener valor taxonómico, pues voy a delimitar un quinto landmark en este punto D, justo donde termina la rama superior del RAFE, y un sexto para la rama inferior. De esta forma, la distancia, la longitud del área central pues queda capturada en esta imagen con la distancia que existe entre el quinto y el sexto landmark, ¿de acuerdo? Y para terminar, pues yo puedo también capturar o tratar de capturar
no la longitud sino la anchura del área central, poniendo un séptimo y un octavo landmark ahí en esa parte de la valva para delimitar un poco lo que estoy viendo. Entonces ese rombito que aparece ahí delimitado por 5, 6, 7 y 8 pues sería un poco para tratar de capturar el tamaño y la forma del área central que yo he determinado anteriormente como un carácter taxonómico importante dentro de este grupo de diatomeas. Pregunta: ¿cuántos, eso lo decíamos ayer también, pero hoy lo repito, cuántos landmarks deberíamos establecer por imagen? Aquí hay un compromiso entre la eficacia del método y el tamaño muestral del que yo dispongo. No deberíamos establecer más puntos que imágenes yo tengo para analizar. Una regla mnemotécnica de oro para todo análisis multivariante es que yo no debería tener más filas que columnas en una tabla de datos, es decir, no más variables que observaciones, aunque realmente es muy difícil alcanzar este objetivo, aunque todo libro de estadística les va a decir la misma recomendación. Es mucho mejor trabajar con tablas altas y muy estrechas que no viceversa, ¿eh? Es decir, tratar de trabajar siempre con muchas observaciones, muchas réplicas, muchas filas en una tabla en modo R, es decir, que cada una de las columnas sea una variable y cada una de las filas sea una observación. Trataremos siempre de maximizar el número de filas, el número de observaciones y de minimizar el número de columnas para que los modelos estadísticos puedan correr correctamente. La regla mnemotécnica les decía es que por lo menos debería haber tantas filas como columnas y si es posible muchísimas más filas que columnas. Fíjense que la recomendación se establece en que debería haber la situación óptima es que hubiera 10 veces más filas que columnas. Si nosotros establecemos 1, 2, 3, 4, 8 landmarks, cada uno de ellos tiene 2 coordenadas, por lo tanto tenemos 16 variables, 16 columnas, deberíamos tener 160 individuos para que el análisis fuera óptimo. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿cuántos landmarks debería yo permitirme establecer en cada individuo? Pues dividan el número de imágenes que tienen por 20 y eso sería el número óptimo. Yo no lo voy a hacer así porque es un caso de ejemplo, pero que sepan que más o menos es una orientación un poco subjetiva, no es una fórmula matemática que diga que tiene que haber exactamente, no, digo, quédense con simplemente la idea que cuantos más imágenes tenga y cuantos menos landmarks establezca por imagen, mejor. Lo que pasa es que, claro, yo en una imagen, si solo establezco 2 puntos, pues evidentemente el análisis va a quedar restringido a interpretar una única distancia y pues para eso no es necesario hacer análisis de geometría morfométrica, simplemente me limito a medir la longitud de la valva y ya está. Es decir, si uno hace geometría morfométrica es porque está interpretando que la forma del individuo, tanto la externa como de los caracteres internos, tiene algún valor taxonómico, ¿no? Por lo tanto, una especie de compromiso hay que buscar entre ambas tendencias. Si yo me equivoco a la hora, vamos a hacer otro individuo y lo voy a hacer mal adrede, ¿de acuerdo? Imagínense que en vez de comenzar por aquí, comienzo por aquí y evidentemente me he equivocado porque tenía que haber comenzado por el extremo superior, ¿no? Entonces, para recolocar un landmark yo lo puedo desplazar aquí y ya puedo recomenzar o continuar con el establecimiento de los puntos, ¿de acuerdo? 3, 4,
5, 6, 7, 8. Voy al tercer individuo y hago lo mismo. Esto, como ven, es un poco rutinario, pero es imprescindible, es necesario hacerlo así para obtener resultados que sean fiables y que sean comparables para otras poblaciones en las cuales sea necesario establecer lo mismo, ¿de acuerdo? Es conveniente, y esto es una recomendación que yo les hago, que sea el mismo analista la persona que se dedique a establecer todos los puntos. ¿Por qué? Porque yo tengo mis propios criterios personales a la hora de interpretar la posición de los puntos en una fotografía, y otra persona, por muy fiable que nos parezca, pues puede tener, y no es malo que lo tenga, otros criterios totalmente diferentes, porque esa es la naturaleza humana, ¿eh? No todos vemos de la misma forma. No voy a hacer todos porque sería aburrirlos un poco, pero simplemente quiero que vean un poco la variabilidad de casos con la que nos podemos encontrar, la casuística y cómo responder a este programa. Evidentemente no solo se limita a esto, sino que tiene muchas más opciones, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, les decía antes que a veces puede ser interesante capturar el tamaño. Entonces, imagínense que estamos digitando no unas fotografías nuestras, sino una lámina fotográfica que hemos visto en un libro o en una revista, cosa que también se puede hacer, para comparar, por ejemplo, mi población con la población que viene, con la población tipo que ya está ilustrada en un libro. Esas láminas, lo normal es que aparezca una escala de tamaño de 15 milímetros, que indica que la fotografía, como decíamos antes, está ilustrada a 1500 aumentos. Si queremos tener también en cuenta la información que nos aporta esa escala, pues aquí nos permite, no, aquí no, es en opciones. Podemos establecer la escala, cosa que yo no voy a hacer porque yo no tengo una escala, pero imagínense que hubiera aquí al lado de la imagen de la diatomea una escala de tamaño que nos indica cuántos son 10 micras. Pues estableceríamos la escala diciendo que estos son 10 micras. ¿Vale? Hacemos una línea que tenga la misma longitud que la barra que hemos visto hasta ahí, y ahí quedaría retenida esa información, ¿vale? Vamos a detenernos ahí. Evidentemente podía seguir digitando más individuos, pero yo creo que ya han captado cómo se opera con este programa, ¿de acuerdo? Entonces simplemente guardamos los datos en el archivo que habíamos creado previamente con el otro programa, que para eso está, y podemos ya salir de este modo. Aquí entonces aparecen las coordenadas de los 8, ¿verdad? Eran 8 puntos que habíamos digitado en cada una de las imágenes. Son coordenadas crudas, por así decir, no tienen ningún tipo de transformación. Son coordenadas que, partiendo de la esquina inferior izquierda de la foto, pues el primer punto estaba a tantos píxeles de la esquina inferior izquierda de la foto, y el segundo punto estaba a tanto. Es decir, son coordenadas simplemente medidas en escala de píxeles, teniendo como punto de referencia esa esquina de la fotografía. Como yo no he digitado todas las imágenes,
para que no tengamos problemas después, pues voy a borrar solo he digitado 6 individuos, como ven ahí. Voy a borrar el resto de fotografías que no voy a utilizar. Vuelvo a salvar este archivo. ¿Por qué? Porque voy a transformar este archivo. En sí no puedo trabajar con él porque tiene una estructura que el programa de análisis no es capaz de interpretar. Entonces tengo que hacer una pequeña transformación y pasar de archivo con formato TPS a un nuevo formato que voy a ser capaz de analizar ya estadísticamente para hacer, por ejemplo, la transformación ProClusters que vimos ayer y poder analizar los resultados. Para ello volvemos al programa de tratamiento de datos, el programa de utilidades, porque lo que queremos hacer es convertir el archivo TPS que hemos creado en otro nuevo formato que es un formato NTS. ¿De acuerdo? Abrimos el archivo BRAC y vamos a crear como salida un archivo que se va a llamar igual para no perdernos, pero con extensión NTS. Estas opciones no nos importan, le decimos por defecto viene seleccionadas las opciones adecuadas, le decimos que sí, efectivamente son 8 especímenes con 8 landmarks y no debería haber problema. Y este segundo archivo que nos ha creado, este sí que ya es interpretable, por lo menos se puede cortar y pegar esta información en un archivo, en un Excel, por ejemplo, o en un archivo DAT, que es el formato en el que vamos a trabajar con el programa PAST, ¿de acuerdo? Este es el resultado del primer paso en el proceso de análisis de geometría morfométrica que hemos completado con estos dos programas, que es la captura de las coordenadas de los landmarks que establecemos en cada uno de los individuos. ¿Qué hacemos con esto? Podemos, por ejemplo, es un archivo de texto crudo que es difícil de interpretar, pero yo lo que haría en este caso es llevarlo a un Excel. Esto no es imprescindible, pero simplemente para visualizar mejor los datos. Bien. Estos son los 8 individuos que hemos incluido en el análisis. Podríamos haber seguido hasta los 30 o 40 que tenía, pero simplemente para que vean un ejemplo yo creo que es suficiente. Y estas son cada una de las pares de coordenadas de los 8 puntos, por lo tanto deberíamos tener 16 columnas, ¿verdad? Cada uno de ellos con las coordenadas X e Y. Y esto evidentemente así en crudo no se puede analizar. Se puede analizar, pero nos va a dar resultados erróneos, porque evidentemente no todas las imágenes no todos los valvas, mejor dicho, tenían la misma posición con respecto a la imagen. Algunos estaban un poquito más a la derecha, otros más a la izquierda, otros más arriba, otros más abajo, ¿no? Podíamos haber combinado imágenes con diferentes aumentos, cosa que no hemos hecho, pero es perfectamente posible. Combinar mis fotos con las fotos de otra persona, con las fotos de un libro, con las fotos de una revista, es decir, fotos obtenidas de diferentes maneras, con diferentes escalas, con diferentes posiciones dentro de la lámina. Todo ello, para poder analizarlo conjuntamente, necesita de una transformación de coordenadas, que es precisamente la transformación ProClusters que veíamos ayer.
Para ello tienen aquí también en la carpeta compartida, si no la he cerrado, un programa que se llama PAST, que me imagino que algunos de ustedes ya lo habrán utilizado. Es un programa, se lo presenté ayer, es un programa de estadística general y en particular estadística dedicada a biólogos o más bien vinculada al mundo de la ecología, de la paleontología, de la filogenia, de la sistemática, etcétera. Entonces es un programa también gratuito, muy sencillo de utilizar, muy fácil. Es el que yo utilizo en mis clases. Y en vez de trabajar en Excel, yo prefiero siempre trabajar en PAST. PAST, que es un programa que ya tienen ustedes en la carpeta compartida y que yo voy a correr aquí. No me detengo en detalles. A ver, les presento así características generales de PAST, pero no es un curso de PAST, como pueden entender, ¿eh? Yo voy a dar quizás por sabidas algunas cosas. Si quieren algún detalle específico, pues me paran y lo miramos un poco más a fondo, pero en principio yo voy a ir un poco rápido para que vean el resultado del análisis. Como van a tener disponible la grabación de la sesión, pues ahí ya pueden ver con más detalle las opciones a las que yo he ido accediendo, cómo he ido disponiendo los datos para su análisis, ¿vale? Aquí lo interesante de PAST es que nos permite pegar directamente unos datos obtenidos en formato CSV o en formato de texto crudo directamente en esta parrilla de datos distribuidos en filas y columnas, que es justo lo que queremos, ¿vale? Entonces, para nosotros cada una de las filas va a ser un individuo de los que hemos analizado y cada una de las columnas va a ser una de los dos elementos de cada pareja de coordenadas. Por lo tanto, tendremos 8 filas, como lo veíamos en Excel, y 16 columnas. Las columnas, que si se acuerdan, tenían un encabezado que ponía X1, X1, X2, Y2, X3 y 3. Si lo pegamos directamente en PAST con este formato, no es lo más correcto, porque estamos mezclando etiquetas de columna con contenido numérico de las columnas propiamente dichas. Por lo tanto, para evitar esto y para pegar correctamente los datos en esta hoja, lo que he hecho es activar esta casilla que pone atributos de columna y que permite, si me pongo encima de la A y ahí pego los datos, pues ahí estoy viendo que no, era mejor, sí, como lo había hecho antes, pegarlos, porque claro, no interpreta correctamente los espacios. Entonces vamos a hacerlo como lo tenía yo previsto, que es hacer un paso intermedio y pegarlo, no directamente del archivo de texto, sino previamente como lo había hecho a partir de la hoja de Excel. Vale, ahora sí. Copiamos esto. Lo digo porque así separa correctamente cada uno de los delimitadores y es más fácil trabajar así. Ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa si representamos esto gráficamente? Pues que obtenemos un gráfico evidentemente que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque aquí están mezclados los puntos de todas las fotografías que hemos obtenido, pero claro, estábamos diciendo que estábamos mezclando eventualmente
fotografías con diferentes aumentos, con diferentes posiciones, por lo tanto, aquí no vemos no podemos reconstruir a partir de este gráfico la posición de la estructura de los puntos que habíamos establecido en las imágenes. ¿Por qué? Porque son datos todavía crudos, que no están transformados. Y aquí es donde viene la magia de la geometría morfométrica con esta famosa transformación. Vamos al menú transformar y le pedimos que nos haga dentro del submenú landmarks la famosa transformación Procrustes, ¿vale? Con las opciones que nos vienen por defecto. Aquí, si se dan cuenta, viene lo que les comentaba hace unos minutos, que es la posibilidad de retener la información del tamaño, cosa que nosotros no vamos a hacer porque nos vamos a centrar exclusivamente en analizar semejanzas o diferencias en cuanto a la forma de la valva, ¿vale? Para que sepan que esa opción está. Y ya lo que ha hecho es pues los 3 pasos que decíamos ayer de la transformación Procrustes, que es el reescalamiento, cosa que aquí en sentido estricto no hubiera sido necesaria porque todas las fotografías son obtenidas con el mismo microscopio, con los mismos aumentos por lo tanto, pero en el caso de que hubiéramos incluido imágenes obtenidas con diferentes aumentos o escaneados de imágenes de libros, etcétera, pues todas las imágenes quedarían con esta transformación reescaladas al mismo tamaño. Es decir, prescindimos de esa, porque si lo hemos dicho, que prescinda del tamaño. Todas las imágenes han quedado centradas en el centro de la imagen, ¿de acuerdo? Es decir, todas las valvas ahora mismo, todas las configuraciones de landmarks comparten ahora el mismo centroide y además los semiejes de las valvas, de las configuraciones de landmarks que delimitan los caracteres que hemos establecido en las imágenes, comparten ahora también los mismos semiejes, es decir, comparten escala, posición y orientación, que eran los 3 pasos que decíamos que provocaba o que aplicaba esta transformación. De forma que ahora, si represento estos puntos, pues ya quedarán. Esto ya sí que recuerda más bien a los puntos que había establecido, ¿no? Este era el primero de los puntos, el segundo, el tercero, el cuarto, y aquí se ven los otros 4 que delimitaban el área central, ¿vale? Entonces, ahora sí que se ven diferencias entre los individuos debidas exclusivamente a la forma, independientemente del tamaño, independientemente de la posición, independientemente de la orientación de la imagen en la foto. Y esto, por lo tanto, ya es susceptible de ser analizado mediante una técnica multivariante. La más habitual, no es la única, pero la más habitual para aplicar en datos ya transformados es la transformación, es el análisis de componentes principales. Vamos aquí a análisis de componentes principales y vemos, bueno, primero vemos la eficacia que ha tenido el análisis a la hora de reducir las 16 dimensiones a solo 2. Tampoco voy a detenerme mucho en esta parte porque es una sección puramente estadística y yo tampoco me puedo detener mucho en el asunto, pero bueno, simplemente repasando los principios del análisis multivariante, en concreto de los análisis de ordenación, sabe que suponen una serie de pasos en los cuales voy eliminando dimensiones en el conjunto de datos multifactoriales, multidimensionales de los que parto para obtener los componentes principales, de ahí el nombre de análisis de componentes principales, que delimitan esa estructura de los datos, ¿vale? Entonces vea que los 2 componentes principales retienen 60, 70, casi el 80% de la información original, por lo tanto no ha habido una pérdida significativa de información y es un resultado aceptable. Si vamos aquí a Scatterplot, pues vemos dónde nos han quedado cada uno de los individuos. Estos ya no son landmarks, sino que son posiciones de los individuos, ¿de acuerdo? Entonces vemos, si consigo
etiquetarlos aquí, a ver, aquí está. Estos son los 8 individuos que tengo analizados. Vamos a quitar los ejes centrados para que veamos mejor el resultado. Y aquí sí que puedo ya ver semejanzas y diferencias reales en cuanto a la forma de los individuos. Y aquí puedo deducir, por lo tanto, cuál es la pareja de individuos más parecida entre sí. Pues la 3 y la 8. El individuo 3, si no me acuerdo cuál era, pues voy al archivo original y veo cuál es cada uno de los individuos. El 3 y el 8. El 7, como ven ahí, si puede que incluso quede fuera, no, quede fuera de la elipse de concentración, pero en cualquier caso ven que es un individuo muy extremo, es decir, muy diferente al resto, entonces puede ver por qué, etc., ¿no? En cualquier caso, lo que quiero que entiendan es que esto ya es la posición de los individuos en este gráfico multivariante, ya responde a diferencias morfológicas reales una vez que hemos excluido esas fuentes de variación que son eliminadas con la transformación por clústeres. Para ver un poco más en detalle la potencia de este análisis, vamos a partir de datos ya elaborados, ya obtenidos por otros autores, y les remito otra vez a la carpeta compartida, donde tienen un archivo que se llama MoleData. MoleData, que por cierto está obtenido también de la página de geometría morfométrica en la sección de datos, que hay una carpeta donde nos permite ir a datos que son pues fuentes de datos ya, es decir, de parejas de coordenadas ya obtenidas de otros estudios, y en concreto el que vamos a utilizar es el archivo a ver si lo encuentro aquí, MoleData, el primero de ellos, MoleData. Mole, que es un topo, ¿no? Es un archivo que tiene esta estructura, si lo pueden ver en la carpeta compartida. Vamos a ver. Son varios archivos de los cuales vamos a descargarnos y a descomprimir estos dos, que son bueno, voy a descargarme la carpeta entera para que la vean un poco. Y vamos a ir a vale. Voy a descomprimir los 4 para que vean un poco lo que contienen. En este archivo que pone coordenadas crudas, coordenadas raw, pues tiene esta estructura de datos. Como ven ahí, son todos, en principio no vemos bien la estructura de datos, pero son parejas de coordenadas, como si lo hubiéramos hecho nosotros con diatomeas o con microalgas. Pues este archivo contiene parejas de coordenadas de landmarks establecidas sobre fotografías en este caso de mamíferos, de topos, pero para que vean que es totalmente aplicable a cualquier tipo de organismo biológico. Entonces lo que voy a hacer es copiar estos datos
concreto estos. Y los voy a pegar en un Excel, ¿de acuerdo? En un archivo de Excel. Este que tengo aquí abierto puede ser. ¿Qué? Y a su lado voy a pegar otras dos variables de dos descriptores categóricos. Voy a mover un poquito esto a la derecha. Aquí tienen la codificación. Se supone que son topos de 8 especies diferentes y de 2 sexos distintos, machos y hembras, ¿vale? Entonces voy a copiar estos datos y los voy a pegar en el mismo Excel en dos columnas aparte, aquí mismo. Me va a hacer falta una tercera columna, aumento. Vale. Entonces esta es la columna especie, esta es la columna sexo, macho-hembra, y las siguientes columnas son las coordenadas de los puntos que delimitan el contorno de estos individuos en lo que fuera, ¿no? Entonces esto es lo que voy a tratar en en Past. A ver lo que sale. Lo copio y lo pego en este otro programa. Aquí no hace falta hacer atributos de columna porque no tengo encabezados de variables, entonces lo puedo pegar directamente, siempre que me acuerde que esta primera variable y esta segunda variable no son números realmente, sino que son descriptores categóricos, son variables cualitativas. Por lo tanto, le tengo que decir a Past que interprete a partir de ahora esta primera y esta segunda variable como variables de grupo, es decir, no como variables numéricas, sino como descriptores categóricos. ¿De acuerdo? Para ver un poco diferencias o semejanzas entre los niveles del mismo tratamiento, es decir, el tratamiento sexo tiene dos niveles, macho o hembra, pues voy a ver un poco si hay diferencias en cuanto a la posición de los puntos separando ambos sexos. Para ver esto más visualmente en los gráficos, pues tengo que dar colores diferentes a cada nube de puntos. Para ello voy aquí a colores y símbolos de los gráficos para cambiar uno de los dos, por lo menos, a un color más diferente, este mismo, nos vale. Entonces ahora, como ven, los puntos que corresponden al sexo tipo 2, es decir, a hembras o a machos, no lo sé, tienen un color diferente. De forma que si ahora vemos los puntos, graficamos la posición antes de la transformación para que vean
cómo quedarían, pues veríamos una cosa así, ¿de acuerdo? Como veíamos antes, una distribución de puntos que no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se han obtenido estas fotografías, si todas tienen la misma orientación, el mismo tamaño, etcétera. Entonces, para salir de dudas, aplicamos directamente la transformación solamente a los datos a las columnas que contienen coordenadas, y así ya podemos analizar ya mejor la distribución de los diferentes individuos entre los grupos que hemos creado. Ahí ya queda mucho más clara. Primero, el contorno del individuo de la especie que estamos analizando, y segundo, aparentemente sí que el gráfico sugiere que podría haber diferencias de algún tipo entre machos y hembras, ¿no? Porque los puntos no están mezclados totalmente al azar, sino que parece que están distribuidos siguiendo algún criterio de distribución espacial, ¿no? Que hay que interpretar de alguna forma. Volvemos a hacer un multivariante. Yo hago por defecto un PCA, pero que sepan que alternativamente no todos valen para todo, pero bueno, podemos optar por diferentes opciones. Aquí yo, si no funciona un PCA, yo intentaría, por ejemplo, un análisis de un NMDS, un PCOA o alguna técnica parecida. ...31 más 24, bueno, peor que el caso anterior, pero todavía retiene bastante información los dos primeros ejes, que son los que vemos representados, y este sería el resultado gráfico del análisis de componentes principales con respecto a las coordenadas ya transformadas de la forma que hemos visto. Vamos a ver un poquito mejor este gráfico, a ver qué nos dice. Vamos a quitar esto, a poner un poquito más pequeño esto. Bueno, son pequeños retoques estéticos para ver un poco mejor los resultados del gráfico, ¿de acuerdo? A mí me gusta la opción de las elipses de concentración, porque nos permiten ver o alternativamente los polígonos convexos, que también puede ser útiles en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces podemos, por ejemplo, establecer ahí los grupos de muestras que ha hecho, para intentar, para verlos un poquito mejor. Voy a aumentar el tamaño de la fuente. Y no sé si se aprecia aquí los grupos que he creado, grupo 1 y grupo 2. Evidentemente, aunque en el principio nos parecía que podía haber alguna diferencia a nivel comparando los dos sexos, aquí ha creado tres grupos, porque se supone que hay un tercer grupo de sexo no diferenciado, o individuos juveniles que todavía no han sido sexuados o sexados. En cualquier caso, aparentemente, por lo que sugiere este gráfico, posiblemente no hay diferencias entre los tres grupos creados, ¿no? ¿Cómo estaríamos totalmente seguros? Pues yo lo que haría es, a partir de los datos, no de los datos originales, sino de las coordenadas de los puntos que aparecen en este gráfico multivariante, a partir de las coordenadas de los puntos del análisis de correspondencias canónicas, que lo tenemos aquí en scores, yo copiaría estos datos
vamos a ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos de esa variable tratamiento y confirmar o descartar que haya diferencias morfológicas entre la forma de los dos o de los tres sexos aquí establecidos, ¿de acuerdo? Para ello tengo que volver a Excel porque tengo que pegar otra vez de forma correcta los datos. ¿Vale? Solo voy a copiar los dos primeros componentes, que son de hecho los que he visto representados en el gráfico, ¿de acuerdo? No voy a copiar todos porque el resto de componentes, teóricamente por lo menos, aportan muy poca variabilidad, muy poca información al análisis. Vale, entonces copio las dos primeras columnas y las llevo otra vez a el programa PAST. Las puedo pegar directamente aquí, ¿vale? El resto de columnas ya no las voy a utilizar, las puedo borrar. Y voy a ver si aquí hay diferencias o no entre los tres grupos de esa variable tratamiento. También aquí el que sepa un poco de estadística sabe que tenemos diferentes opciones. Yo me decanto entre las que me ofrece el programa PAST. Podemos hacer, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, un ANOVA de dos vías. No, mejor dicho, un PERMANOVA. Sí, un PERMANOVA. Está exactamente aquí. Utilizando la distancia euclídea, que parece que es una métrica adecuada para este tipo de datos, pues nos resulta que, a pesar de lo que nosotros habíamos concluido inicialmente, posiblemente sea debido a que tenemos un tamaño muestral muy amplio y muy óptimo para este tipo de análisis, hemos detectado que efectivamente sí que hay diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos, con una probabilidad de que compartan la misma posición en el gráfico de solamente 0,01. En cualquier caso, como ven, menor de 0,05, lo cual confirma que efectivamente hay diferencias a ese nivel, ¿vale? ¿Qué pasa si en vez de comparar los dos sexos comparamos las 8 especies? Entonces el análisis es completamente diferente. Con el mismo conjunto de datos, cambiando de variable categórica, de variable cualitativo, pues podemos hacer diferentes interpretaciones cambiando este tipo de variables. Vamos a recolorear para verlo mejor en el gráfico estas filas. Aquí un poquito al azar, simplemente para que se vean diferentes. ¿Vale? Y ya vemos que las 8 especies aparecen ya en los gráficos que hagamos subsiguientes, aparecerán con colores distintos para poder diferenciarlas. Pues vamos a ver qué resulta de este análisis. Volvemos a hacer, ahora solo selecciono, como ven, las coordenadas y la variable, el descriptor categórico, que en este caso es cada una de las 8 especies de topos que tengo aquí en los datos. Vuelvo a hacer un PCA 3124, razonablemente bien, y vuelvo a hacer lo que hacía antes.
las elipses de concentración. Bueno, ahora les digo una cosa sobre las elipses de concentración, pero vamos a ver primero los datos originales. Eh, bueno, si hacemos la opción de polígonos convexos, aquí ya sí que parece que hay diferencias mucho más claras que en el caso anterior, ¿no? Vemos un grupo claramente diferenciado del resto, es decir, un grupo que tiene una especie o una población que tiene una morfología claramente diferente, un grupo que creo que es el 2, aparte en negro, que tiene una morfología muy amplia, es decir, una cosa muy variable, ¿verdad? Que engloba otras varias. Hay grupos que se solapan, grupos que no. Entonces, bueno, ¿cómo se comprobaría si efectivamente esos grupos difieren estadísticamente entre sí? Pues como hemos visto, ¿no? Tomaríamos las coordenadas de los puntos del propio análisis PCA, ACP, por lo menos los dos primeros componentes. El que lo quiera hacer con todos los componentes va a ver que las diferencias con la situación anterior no van a ser muy grandes, porque son los dos primeros componentes los que se supone que retienen la mayor cantidad de información. Y haríamos un ANOSIM o un ANOVA no multivariante no paramétrico para ver si esos 8 grupos difieren o no entre sí en forma, ¿de acuerdo? Pues esto sería un poco el proceso completo que hemos llevado desde la adquisición de imágenes hasta la obtención de resultados, pasando por la obtención de la digitación de los landmarks con la posterior transformación con la transformación precustes, el análisis multivariante y la interpretación de resultados, ¿de acuerdo? Y para terminar esta sesión me gustaría hablaros un poquito de qué pasa si en la población, en el organismo que yo estoy estudiando, no tenemos la capacidad de establecer puntos homólogos, es decir, solo podemos utilizar semi-landmarks o pseudo-landmarks que decíamos el otro día. Pues para eso en TPS realmente también tenemos la opción de analizar ese tipo de datos, pero desde mi gusto particular me gusta mucho más utilizar el programa Click, que está específicamente pensado para ese tipo de casos en los cuales tenemos que contentarnos que tenemos que utilizar solamente una delimitación más o menos artificial del contorno del individuo, que es el único carácter que tenemos que ser capaces de utilizar para hacer un análisis de geometría morfométrica, ¿vale? Ese es el caso, por ejemplo, del género Eunoti, un género que ustedes conocen bien porque es especialmente diverso en la zona neotropical y que tiene este aspecto. Son células así alargadas, pero al contrario que en Brachysirac, en el que había cosas dentro, había una estructura, había un RAF, había una zona central, aquí dentro no hay nada. Solamente vemos estrías que, como no son homólogas entre individuos, no podemos establecer en ellas, es decir, no hay 3 estrías en todos los individuos, entonces sería muy fácil poner 3 y 3 puntos, landmarks verdaderos en los extremos de esas 3 estrías. Así que como cada individuo tiene un número diferente de estrías, esas estructuras no son homólogas entre individuos, por lo tanto no podemos utilizar verdaderos landmarks, tenemos que utilizar semi-landmarks, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que el programa Click, que lo tenemos aquí, es el adecuado para ello. Tienen un pequeño manual en alguna parte. Bueno, este programa también lo tiene en la carpeta compartida, y de hecho también se puede descargar, si no me falla la memoria, de la página web que les estoy comentando esta mañana. Lo tienen en alguna sección, lo he visto quizás en Comprehensive Software,
creo que está el programa Click, o quizás en adquisición de datos. Efectivamente, ahí lo tiene, el programa Click. Yo ya se lo he descargado y se lo he compartido con ustedes en la carpeta compartida, ¿de acuerdo? Está ahí. Yo ya lo tengo descargado y la única salvedad que hay que tener es que cuando lo corren por primera vez este programa hay que hacer un pequeño truco que consiste en lo siguiente. Hay que decirle dónde tiene dónde nos hemos descargado el archivo, porque él en principio no lo sabe. Entonces nos pide que, mediante un menú, nos pide que le identifiquemos por lo menos un archivo de los que tenemos en esa carpeta que nos hemos descargado. Y a partir de ahí ya interpreta correctamente dónde está, se hace una composición del lugar, por así decirlo, y ya interpreta correctamente la posición de todos los archivos de la carpeta que nos hemos descomprimido y descargado, ¿vale? Click tiene esta estructura, también es un programa modular, no vamos a utilizar todos los módulos, de hecho solo nos permite realmente hacer todo el proceso que hemos visto con PAST y con TPS, nos permite hacerlo lo mismo sin necesidad de acudir a otro programa, pero como les decía antes, por mi costumbre y por mi experiencia es mucho más, porque se ven mucho más mejor los datos, hacer el propio tratamiento estadístico junto con la transformación en PAST, simplemente por criterios meramente prácticos. El programa de digitación de pseudo-landmarks es el COO, ¿vale? Hay que decirle dónde están el archivo con las imágenes. En este caso el género de Unotia. Tienen, como ven, una estructura similar al TPS, pero difiere en ciertos detalles. En principio, vamos a decirle que lo que queremos delimitar no son landmarks, sino pseudo landmarks, es decir, falsos landmarks o semi-landmarks. También la terminología varía un poco en la literatura, pero yo he encontrado ambas formas. No son exactamente lo mismo según algunos autores, pero para nuestro nivel, para lo que nosotros necesitamos, los podemos considerar sinónimos, ¿vale? Pseudo landmarks o semi landmarks. Entonces vamos a decir que lo que queremos delimitar en los individuos no son verdaderos puntos homólogos, sino simplemente un contorno, que es lo único que podemos apreciar aquí en una imagen de estas eunotias, ¿verdad? Eso quiere decir que no podemos utilizar este método para digitar caracteres internos al individuo. Solo podemos establecer lo que es el contorno de la barra. Aquí sí que no hay la limitación que les decía antes en el número de puntos. Aquí sí que cuantos más mejor, independientemente del tamaño muestral del que dispongamos. ¿Por qué? Porque no son los puntos propiamente dichos los que va a digitar el programa, los que va a tener en cuenta, sino el resultado de una interpolación que va a aproximar la figura que delimitamos al polígono convexo que más se parezca o que mejor reproduzca la figura que hemos dibujado. Ahora me explico. Comenzamos a digitar este individuo, digamos, hacemos clic en el muñequito este y es siempre recomendable, aquí no sería imprescindible en términos estrictos, pero es siempre recomendable seguir en el mismo orden, es decir, siempre si vamos a digitar el contorno en el sentido de las agujas del reloj, hacerlo siempre en este mismo sentido, ¿de acuerdo? Entonces, y empezar y acabar en el mismo punto. Si elegimos, por ejemplo, empezar y acabar en el lápice superior, pues hacerlo siempre así en todas las imágenes. Aquí, si se dan cuenta, yo no tengo en cuenta dónde pongo los puntos, porque no estoy diciendo que no son puntos homólogos,
Simplemente cuando veo que hay un cambio de dirección en el contorno, pues ahí pongo un punto. Esta es una zona recta, por lo tanto puedo permitirme hacer una recta más larga. Aquí ya hay, como ven, un cambio de dirección. Aquí ya el contorno se complica porque hay una curva muy cerrada, entonces hago más densa la red de puntos. Aquí ya puedo relajarme, entre comillas, hacerlo más laxa, y aquí vuelve a ser más densa, ¿de acuerdo? He establecido 26. Eso no significa que en todas las imágenes tenga que hacer 26, puedo hacer 20, 30. ¿Por qué? Porque realmente no son los puntos los que va a tener en cuenta a la hora de delimitar el contorno, sino el resultado de esta interpolación. Le doy aquí a radios y va a calcular automáticamente el centroide de esa figura que yo he delimitado y va a establecer una serie de radios, como se ve ahí. La intersección de cada uno de esos radios, que creo que son 100 radios, una cosa así, también se puede variar el número de radios, con la figura que he delimitado, va a ser, cada una de esas coordenadas va a ser las que delimitan el contorno del individuo que estoy digitando. Guardo estos datos, puedo hacer una etiqueta del individuo, el individuo 1 por ejemplo, no hace falta en este caso, y hacer algún comentario, individuo teratológico o lo que fuera, cualquier tipo de nota, ¿de acuerdo? Y así paso al siguiente individuo. ¿Qué pasa aquí? Si se dan cuenta, esto es una cosa importante, este individuo tiene una orientación diferente al anterior. ¿No es eso? El anterior, esto pasa muchas veces en Brachysira. No hemos tenido en cuenta esta eventualidad porque como tienen simetría bilateral en ambos sentidos, pues aquí no hay que tener en cuenta, pero las eunotias y las cimbelas y los encionemas, todas las diatomeas asimétricas, es conveniente que tengan siempre la misma orientación. Si se acuerdan, el individuo anterior estaba orientado de forma que el lado dorsal iba a la derecha y el lado ventral a la izquierda, pues vamos a procurar siempre hacer lo mismo. Aquí hay una serie de opciones para hacer rotaciones y giros necesarios y lo ponemos así, ¿de acuerdo? Entonces ya todos los individuos quedamos en que los vamos a poner con la misma orientación, ¿vale? Con el lado ventral, el lado curvo, el lado cóncavo hacia la izquierda y el lado convexo a la derecha. Entonces comienzo a digitar. Esto al principio, bueno, parece divertido, pero cuando ya tienen hechos miles de individuos, pues ya no es tan divertido. ¿De acuerdo? No voy a hacer todos los casos porque sería muy largo de hacer. Tengo una serie de varias decenas de individuos, pero para que vean un poco la filosofía del asunto. Ya, como ven, no estoy digitando nada dentro de la célula porque solo me interesa el contorno, tener en cuenta el contorno, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que he terminado de hacer esto, grabo la información ahí y ya me quedaría el archivo ya resuelto para hacer este tipo de análisis. Al final voy a obtener un archivo que tiene extensión txt, es un archivo txt, a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Lo tienen ahí, con la pareja de coordenadas que ha delimitado en cada uno de los individuos que ha digitado, ¿vale? El tratamiento de los datos sería igual, lo paso a Excel, los recoloco en el caso de que fuera necesario hacer una reubicación de estos datos y en principio el tratamiento sería análogo al caso que vimos con el programa TPS.
Para que vean un ejemplo ya resuelto, pues también tienen, les he dejado en la carpeta compartida un archivo ya procesado que se llama, vamos a ver, que se llama Fragilaria, ¿de acuerdo? Lo pueden abrir. Son datos reales, ¿no? Son datos de una investigación real que hicimos nosotros. Creo que ya se la comenté ayer, de unas fragilarias que habían aparecido en Portugal y que aparentemente podían ser eventualmente una especie nueva, cosa que efectivamente confirmamos gracias al análisis de geometría morfométrica. Entonces lo que vamos a hacer es copiar estos datos y los vamos a pegar en un nuevo archivo de PAST. Ustedes tienen que tener en cuenta que a la hora de tratar estos datos es necesario siempre seguir la misma secuencia de eventos, ¿no? Por otra parte, como es lógico. Vamos a ver, lo tenemos aquí. No, este no. Esta es la variable de clasificación que la vamos a tratar a partir de esa forma. Y como ven ahí son coordenadas crudas, que es decir que no están transformadas. Vamos a transformarlas. Con la transformación que ya conocemos. Ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, si no lo hubiéramos hecho e intentáramos visualizar todos estos puntos, pues veríamos que conservan todavía la posición que tienen en la lámina, ¿verdad? Esto recuerda a las figuras que aparecen en una lámina fotográfica de una revista o de un libro. Evidentemente, si analizamos esto sin transformar, pues nos daría unos resultados sin sentido. Sin embargo, una vez hecha la transformación, ya sí que podemos prescindir de la posición de la foto en la imagen, de todo eso que hemos comentado, y ya sí que son puntos realmente que delimitan contornos con respecto a cada uno de los individuos que estamos analizando. Y vamos a colorear esto de alguna forma para que veamos bien las diferencias que hay entre los grupos. Tenemos tres grupos: una especie que hemos llamado especie 8, una especie que hemos llamado especie 9 y una especie que hemos llamado, que aquí aparece consignada como T, porque es el tipo de una fragilaria que aparentemente era similar o parecida a estas dos especies. Entonces vamos a ver un poco la posición relativa de estos tres grupos de individuos, el grupo 8, el grupo 9 y el grupo tipo, ¿vale? Porque lo que hemos hecho es escanear las fotografías del iconotipo de una especie para ver dónde cae dentro de la comparativa que estamos haciendo con las dos especies de estudio que estamos comparando en este análisis. Ponemos dos colores diferentes para ver un poco dónde caen. Y vamos a hacer un análisis multivariante, un PCA en este caso, pero también puede ser un MDS o 7312, una captura de datos muy importante.
y vemos aquí ya pues un resultado bastante prometedor, ¿no? En el sentido de que parece que aparecen grupos claramente diferenciados. Vamos a quitar los ejes centrados. El grupo N, bueno, la especie 8 queda enclasada dentro del polígono convexo negro, la especie 9 en el azul claro, y el tipo, que engloba, como ven, a los dos polígonos anteriores, es el azul oscuro. ¿Eso qué indica? Pues que posiblemente son dos poblaciones diferentes una de otra, la 8 de la 9, pero que todas ellas entran dentro de la variabilidad que engloba el tipo de la especie. Por lo tanto, sí que pueden ser dos variedades diferentes dentro de la especie, pero no fuera de la especie. Eso es lo que sería una interpretación taxonómica de ese gráfico que estamos viendo. No sé si me estoy explicando, es lo que me indica el gráfico. El grupo azul oscuro engloba a los dos polígonos internos que son las dos especies que estaba intentando comparar. Por lo tanto, primera conclusión, sí que parece que hay diferencias entre las dos poblaciones, la 8 y la 9, pero no hay diferencia entre estas poblaciones y el tipo de la especie con la cual la estoy comparando. Por lo tanto, la puedo identificar de forma razonablemente segura como perteneciente a esa especie. Pues nos quedan unos 5 minutitos. Prefiero dejarlo aquí para escucharles a ustedes si me quieren hacer alguna pregunta. No he podido leer el chat, lo voy a hacer ahora, a ver si hay alguna cuestión que pueda resolver. Vamos a ver. ¿Existe alguna resolución de preferencia para la construcción de imágenes? No, hombre, no para el tratamiento de imágenes en geometría morfométrica en sí, pero evidentemente cuanta mayor resolución obtengamos las imágenes, pues tanto mejor aparecerán las imágenes en el análisis para poder detectar los puntos homólogos, pero no es un análisis que dependa de la resolución de las imágenes por sí. Pero como digo, cuanto mayor resolución, cuanta mayor calidad de imagen en general, pues mejor, evidentemente. Si algunas valvas tuvieran una constricción central, no serían verdaderos landmarks. En el 3 y el 4 podía trabajarse con semilandmarks en este caso. Decíamos ayer que una opción es trabajar con ambas modalidades a la vez. Lo que pasa es que yo nunca lo he hecho. Siempre opto en función de la anatomía del taxón con el que estoy trabajando por una opción o por otra. Sí que sé que teóricamente se puede hacer, pero no les puedo dar ninguna orientación en ese sentido. ¿De acuerdo? Sí que se puede hacer. El link para descargar el software no hace falta que les dé el link porque lo tienen ya descargado en la carpeta compartida. De todas formas, si quieren explorar esa página, ponen SB grande Morphometrics en Google y les sale la primera página. ¿Ese procedimiento se realiza para todas las fotografías que se tengan? Sí. Sí, yo no lo he hecho por razón de abreviar el paso, pero lo que he hecho yo para 6 fotografías habría que hacerlo para 60. Mañana veremos un método nuevo que no hemos visto hasta ahora que permite automatizar este paso. Porque claro, hacer esto para 6 imágenes nos lleva 20 minutitos, pero hacerlo para 600 o para 1000 pues igual nos puede llevar algunas semanas, ¿eh? Entonces es un proceso muy tedioso, muy aburrido, muy complicado. Entonces, bueno, cualquier cosa que nos permita automatizar el proceso, como veremos mañana, pues bienvenido sea. ¿Es válido entonces posicionar un landmark según la posición de un estigma o a lo largo de una estrella central? Sí. Cualquier elemento que se repita en todas las imágenes, sea el extremo de un rafle, un estigma, la estría central. Las estrías en general no son homólogas, pero la estría central, que es común a todas, ella es así. Y además puede ser interesante, por ejemplo, para comparar especies que tengan los gonfonemas. Es un carácter importante en gonfonema, por ejemplo.
¿Cómo funcionan los programas de Deep Learning para esto? Buena pregunta. Se está empezando a trabajar en este sentido, ¿eh? En hacer todo esto no a mano, no manualmente, sino automatizar todo el proceso mediante sistemas de inteligencia artificial. Y de hecho yo estoy implicado en un proyecto que va a empezar a trabajar en ese sentido, pero bueno, todavía los resultados son prometedores, pero todavía queda mucho para afinar en esa materia, porque claro, funcionan muy bien los métodos de identificación automática siempre que partamos de material muy limpio, que no tenga particulitas de arena para en la vida real, cuando nos enfrentamos a fotos reales que tienen solapamientos, que tienen falta de definición, que pues no se ha conseguido todavía, que yo sepa, mejorar la capacidad que tienen los humanos de hacer este tipo de proceso a mano, ¿no? Pero todo llegará. ¿Conoces algún caso donde se combina imágenes de microscopía óptica y electrónica o de barrido, o siempre mantienen el mismo tipo de imágenes? ¿Se puede hacer esto con imágenes de barrido? Teóricamente sí, no hay problema ninguno. Lo que pasa es que las imágenes de barrido, como ustedes saben, es muy difícil que aparezcan todas totalmente planas. Siempre aparecen inclinadas con un tipo de orientación, así, así, así. Entonces, como se trata de intentar preservar las dimensiones en planas, es decir, las dimensiones de alto, ancho, las distancias entre los puntos, es muy difícil que todas las fotografías que obtengamos de SEM, de barrido, tengan la orientación necesaria como para que las distancias se preserven sin tener en cuenta las diferencias de inclinación de la valva. Entonces, teóricamente no había problema, pero claro, siempre que partamos de imágenes que tengan la misma orientación, lo cual es bastante complicado de obtener en SEM. Pues hasta aquí hemos llegado, señores. Son las 12, las 7 en España, y si les parece lo dejamos aquí esta mañana. Muy bien, pues nada, nos veremos a la misma hora mañana y ya terminamos este pequeño seminario, ¿de acuerdo?